Vamos a ir al Ministerio de Salud Pública con nuestro compañero Martín González para que nos cuente detalles de esa conferencia de prensa que brindó hace un instante el ministro Daniel Salinas. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? Buen mediodía, Nicolás. Valentina. Efectivamente, seguimos aquí en el Ministerio de Salud Pública, donde hace instantes nada más finalizó una conferencia de prensa que estuvo encabezada por el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, en donde se firmó el acuerdo entre el gobierno uruguayo y el de Brasil para generar una nueva unidad epidemiológica entre la ciudad de Artigas y la de Quaraí, en el marco justamente de la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus. Conferencia que también sirvió para hablar de otros temas, por ejemplo, Florida, y este caso que apareció en el departamento, el último departamento que quedaba sin casos de COVID-19 positivos en nuestro país. El ministro Daniel Salinas, un poco también en tono de humor para marcar la naturalidad con la que hay que tomarse este tipo de noticias, decía que bueno, a partir de ahora queda comprobado que no hay ningún departamento que esté inmune a esta realidad, y decía también el ministro de Salud Pública que se trata del último bastión que le quedaba a Uruguay con respecto a la pandemia. En ese sentido también el ministro de Salud Pública comentaba que hay que tomárselo con naturalidad, porque además estamos hablando de un número de casos en el que en definitiva podemos hablar de una situación que está controlada. Se acabó Sancono. Nadie está inmune. Hubo un trasiego importante de gente con fecha de la celebración de la independencia nacional. No digo que ese haya sido el caso porque hay viajeros interdepartamentales permanentemente, pero sí el trasiego y la movilidad hacen que también el virus se propague. Así que era el último bastión y la doctora Giudici lo sabe, que era el último bastión, ella de Florida, pero bueno, hay que tomarlo con total normalidad. Tenemos un número controlado de casos, tenemos una cantidad de positivos, si tomamos 3-4 días de la semana, que oscila entre 0,50 y 0,65% de test positivos sobre test realizado. Y bueno, nos vamos acostumbrando a ir manejando estos casos con naturalidad y con rigurosidad. Ahí escuchaban entonces la palabra del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, refiriéndose justamente a la realidad en el departamento de Florida. Por otro lado, también lo consultamos al secretario de Estado en referencia a la habilitación finalmente de los test denominados LAMP, que es la variable del PCR, pero que, según el propio ministro decía, tienen resultados comparables a los de los tradicionales PCR que se están realizando ya desde hace bastante tiempo. Y en ese sentido, el ministro de Salud Pública confirmó que la idea es que en un plazo máximo de 30 días ya se esté utilizando el método LAMP, que tiene resultados similares a los del PCR, pero que además, según lo que decía el ministro, y recordamos, lo estuvimos informando aquí también en BTV Noticias, tiene resultados mucho más rápidos que el del tradicional PCR. En 45 minutos en promedio ya se conoce si una persona es positivo o no de COVID-19. Un método que sirve mucho para, por ejemplo, la situación de los camioneros en la frontera, pero también para los centros de salud, y el ministro lo explicaba en estos términos. Es un método de diagnóstico de biología molecular, lo único que tiene una técnica diferente que se llama embucle isotérmico, lo cual le permite a usted contar con un diagnóstico en grupos de test o en test individual. Y eso nos da una gran flexibilidad. En 45 minutos usted tiene el resultado. Eso quiere decir que para el caso frontera, si usted detecta un positivo en frontera, necesariamente no tiene por qué dejar ingresar un camionero positivo, sino que hay un relevo de camionero, por ejemplo.